Hola, muy buenos días muchachos, espero que todos se encuentren bien, resguardados en casa, siguiendo las normas de bioseguridad necesarias para la prevención del COVID-19. Desde aquí les habla el profesor Gregory Rodríguez, su profesor de GHC y de Arte y Patrimonio. En el día de hoy vamos a ver nuestra primera clase de Arte y Patrimonio, que es acerca de las bellas artes. Las bellas artes es un término que se le dio en la Grecia clásica a todo este tipo de artes que podíamos considerar superiores, ya que impresionaban a la vista y al oído, que eran los sentidos superiores para la época. Entonces, en la Grecia clásica se les dio una connotación de mayor importancia a estas artes, que son las siguientes, son 7, en la actualidad son 7, pero que anteriormente eran 6, en el siglo XX se añadió el cine, pero en realidad en la Grecia clásica y también en Roma eran solamente 6, que constaban de la pintura, la escultura, la música, la arquitectura, a pesar de que la arquitectura también es un arte utilitario, ya que son son los complejos habitacionales para las personas o los complejos urbanísticos donde habita la gente, tiene también una connotación significativa, tiene un simbolismo. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro, que tiene una connotación religiosa. También tenemos, por ejemplo, la Torre Eiffel, tiene una connotación histórica que lleva todo este tipo de simbología, que no solamente es habitable, sino que también se conecta con el entorno que tiene a su alrededor. Ok, tenemos también la música, la danza, la literatura y por último el cine. En cuanto a la pintura, es una mezcla de elementos, mezclamos líneas, puntos, mezclamos el contraste, la luz, para crear aspectos bidimensionales de un contexto tridimensional. Lo plasmamos en un entorno bidimensional, o sea, del plano real a el plano en 2 dimensiones, o sea, el plano 2D, 3D, que es el plano real, el plano 2D, que es en 2 dimensiones. Ok, en cuanto a la escultura es simplemente representar una figura, ya sea tiene que ser tridimensional, lo plasmamos también tridimensional. Por ejemplo, utilizando diferentes elementos como la arcilla, la roca o el metal, en el caso del bronce y el hierro, que también se utilizan para desarrollar escultura. Aquí les dibujé a la Venus de Willingdon, del arte prehistórico, del arte rupestre, que era un tipo de arte mobiliario que ellos podían tratar como estatuillas hechas de barro o de piedra. Ok, pero hay otros tipos de escultura. Por ejemplo, esa es la que vemos en la redoma, que está totalmente hecha de latón. En cuanto a la arquitectura, podemos clasificarla por la arquitectura civil, la arquitectura urbanística, religiosa, entre otros tipos de arquitectura que, dependiendo del fin, van a abarcar un contexto en cuanto a la religiosidad, en cuanto al urbanismo o en cuanto al urbanismo, y también un punto importante es que fomenta el turismo, fomenta la identidad nacional, ya que, por ejemplo, en Rusia, por ejemplo, el Kremlin, que yo se lo dibujé aquí, el Kremlin es un icono de Moscú. Por ejemplo, la Torre Eiffel es un icono de Francia. El Cristo Redentor, que es una escultura, es un icono de Brasil. Entonces, todo esto va ligado a una simbología que atrae el turismo, pero también tiene un evento histórico. Ok, en cuanto a la música es una serie de sonidos ordenados que podemos manifestar a través
de tres elementos, que es la armonía, el ritmo y la melodía. ¿Ok? Todo esto combinado da lo que es la composición musical. ¿Ok? Ahora, la danza es la expresión rítmica de los elementos, expresarnos rítmicamente a través de movimientos, y puede ser con música o sin música. Recordemos, en la danza hindú, a veces un movimiento significa un animal o significa una palabra en su religión. Podemos guiarnos por ahí, pero puede ser con música o sin música. Solamente son movimientos corporales que expresan algo. Ok, en cuanto a la literatura, es expresarnos a través de la escritura. Es expresarnos a través de la escritura, todo lo que escribimos. A veces no podemos expresarnos oralmente, entonces lo hacemos de forma escrita y mantenemos un orden en las palabras. Por ejemplo, puede ser la poesía, la novela. También dentro de esta literatura entra lo que es el teatro, el guión como tal. Ok, y tenemos el cine. El cine mezcla prácticamente todos estos elementos del arte, ya que el cine es un arte es el arte sintetizado de todas las bellas artes. ¿Okay? De todas estas bellas artes que mencioné, el cine tiene elementos de cada una de estas artes: la pintura, la escultura, la arquitectura, música, danza y literatura. Por ejemplo, en la literatura, el guión. En la danza, recordemos que existen las coreografías en eventos en musicales. Ok, tenemos también la música, los efectos de sonido que se dan en las películas, por ejemplo, lo que llamamos banda sonora. Tenemos también la arquitectura, que es la escenografía, los paisajes. Tenemos la escultura, que es un sinfín de arte decorativo, y tenemos la pintura, que también es decorativa. Por eso decimos que el cine es un elemento, es un arte, versátil, ya que mezcla todos los elementos de todas las bellas artes mencionadas anteriormente. Pero en estas bellas artes también se puede mencionar la fotografía y el teatro, que no está implícito, a pesar de que se encuentra en la literatura, no está implícito como un arte aparte, pero en el siglo XXI ya se pueden ir adaptando este tipo de arte, como la fotografía y el teatro, a las bellas artes. Es un tema que está en discusión. Bueno, muchachos, para la evaluación que van a hacer para la primera actividad evaluativa, van a elaborar un mapa mental sobre los 7 tipos de obras artísticas en cuanto a la pintura, arquitectura, literatura, cine, escultura y danza. Lo van a plasmar en un mapa mental, van a colocar el nombre de la obra, el autor, el lugar y la fecha. Ya saben, primero la ilustración y debajo colocan todos estos elementos. Espero que tengan mucha suerte en su evaluación. Nos vemos pronto en la próxima clase.